Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho por personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que es de interés general. Hasta el aire que respiramos tiene que ver con las decisiones. Siempre se los he dicho y les pongo como ejemplo, por ejemplo, la decisión que ha tomado el área metropolitana del Valle de Aburrá y los 10 municipios de la subregión de pico y placa ambiental para vehículos de carga y para volquetas. ¿Por qué? Porque estamos en un episodio de, lamentablemente, contaminación ambiental que está generando unos problemas respiratorios y, bueno, problemas de salud en general. Entonces, y hay una decisión que se toma ahí, en esos niveles, de lo político y lo administrativo de lo público. El tema de hoy, igualito, tiene que ver con la decisión que toma el Consejo de Estado, dándole orden a la alcaldía de Medellín que tiene que hacer un censo. ¿Con quiénes? Con las personas que habitan en la ribera de la quebrada La Picacha y ver cuál de esas familias se encuentran en verdadero riesgo y que las tiene que reubicar. Y esto es un tema que viene desde por allá, desde 2011. Vean estas imágenes. Por allá cuando tuvimos lo contrario a lo que hoy tenemos, que es el fenómeno del niño, cuando el fenómeno de la niña, generó intensas lluvias que produjeron que algunas quebradas, como por ejemplo esta que ustedes están viendo, la Picacha, pues produjera hartos estragos como esos que ustedes están viendo. Pero ahí por lo menos están viendo vehículos que simplemente son arrastrados. Pero ¿cuántas familias estuvieron en riesgo? Entonces hubo desde entonces una acción popular para que la administración de Medellín hiciera algo por estas familias. Bueno, nuestra invitada de hoy es Erika Castro. Ella es abogada, especialista en ambiente, en derecho ambiental y es profesora de Derecho de la Universidad de Medellín. Erika Castro, bienvenida a Sinergia Informativa. Hola, muchísimas gracias por la invitación. No sé, la gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, ahí grosso modo conté la historia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando y en favor de quién? Estoy hablando de la decisión del Consejo de Estado de obligar a la administración del hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a hacer qué en favor de quién es, Eric. Bueno, es necesario entregarle a las personas que nos están viendo y escuchando un contexto de este caso. Se trata de una acción popular que se presenta en el año 2013 debido, como tú lo decías ahora, a uno de los episodios de fenómeno de la niña más intensos que hemos tenido, justamente entre el año 2010 y el año 2012. En abril del 2013 se presenta una acción popular en contra del área metropolitana, Corantioquia y del municipio de Medellín. Esta acción popular la presentan 4 presidentes de juntas de acción comunal de Belén. Estamos hablando de Altavista, Belén Las Violetas y Belén Las Mercedes. Como vimos en esas imágenes, justo el día 18 de diciembre del año 2011, hay una grave inundación, avenida Torrencial. También tuvimos unos deslizamientos de tierra en la cuenca de la microcuenca de la Picacha. Y gracias a ese evento donde llovió como nunca había llovido antes, ¿no? Tuvimos más de 250 familias damnificadas. Esta acción popular es apoyada por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, otras clínicas, la clínica de otras universidades como la Autónoma Latinoamericana, de UPB, de ULaSalle, Universidad de Sabaneta, y en su momento incluso un apoyo muy importante desde el punto de vista científico de la Universidad de Minnesota que apoyaba un programa de derechos humanos en la ciudad. Esta acción popular obligó a que el Tribunal Administrativo de Antioquia decretara una medida cautelar en agosto de ese año, del 2013, donde se le obligaba a la administración de Aníbal Gaviria a hacer un reasentamiento de todas las familias que estuvieran en situación de riesgo en la quebrada La Picacha. Esta medida también contaba con la necesidad de hacer un censo de todo el recorrido
que es aproximadamente de 12.3 kilómetros desde Altavista hasta que desemboca el río Medellín. Esta medida cautelar no se cumplió por el exalcalde Gaviria y luego con la administración de Federico Gutiérrez, porque durante la administración del alcalde Gaviria se presenta un desacato de la medida cautelar, pero ya habíamos cambiado de alcalde, entonces se conmina al actual alcalde Federico Gutiérrez a cumplir esta medida cautelar. Mientras tanto, no sé, digamos que no había ningún programa serio e importante de reasentamiento, pero ya con esta medida cautelar y con el cumplimiento del desacato, se logró que en su momento, en la administración del actual alcalde, se pudiera iniciar un proceso para la construcción de un conjunto habitacional donde serían reasentadas las familias de La Picacha. Se hizo un primer censo. Ese censo permitió tener la idea de más o menos 106 familias en el sector de La Playita, un sector que queda en Aguas Frías, en Belén, y en ese sector se identifican 106 familias que deben ser puestas en un programa, o sea, llevadas a un programa participativo que justamente cuando se presenta la medida cautelar, se me queda algo en el tintero y es que el Consejo de Estado conoce una apelación que hicimos las universidades de esa sentencia, de esa providencia, porque necesitábamos saber cómo se debía hacer ese proceso y el Consejo de Estado estableció que debía ser un proceso participativo con muchísimo acceso a la información de las familias. El caso es que Sí, durante la administración... Escúchame, Erika Castro, escúchame para que vamos entendiendo de a poquito, ¿sí? Entonces, vamos hasta ahí, ya vamos dos administraciones, la de Daniel Gaviria, la de Federico Gutiérrez, ya vamos a saltar a la de Daniel Quintero. Entonces, vamos a saltar es precisamente con este proceso participativo de un proyecto habitacional, me imagino que vivienda de interés prioritaria para 106 familias de esas que fueron identificadas en esa situación anómala generada por las lluvias en 2011. Déjenmela ahí un instantico para que vamos entendiendo, hagamos un corte para mensajes y enseguida la retomamos. Ya regresamos. Conversando con Erika Castro, ella es abogada, especialista en Derecho Ambiental, es profesora de la Universidad de Medellín, una de las universidades con la autónoma latinoamericana y otras que apoyaron a varios líderes que sufrieron, digamos, los efectos nefastos del fenómeno de la niña en 2011 con el desbordamiento, una avenida torrencial, como se llama técnicamente, de la Picacha. Entonces, lleguemos al día de hoy y vamos otra vez devolviéndonos. ¿Por qué estamos hoy hablando de esto? Porque el Consejo de Estado acaba de decirle al actual alcalde, Federico Gutiérrez, señores, tienen que hacer un censo con esta gente y ver cómo la reubican, porque ellos se ganaron una acción popular que pusieron por allá en ese tiempo, en 2011, 2011 aproximadamente, y que la ganó. La ganaron, se puede decir. Erika, bien pueda, continúe. Y vamos en que... Bueno, se obligó a que la administración del entonces Federico Gutiérrez reubicara a cerca de 106 familias con un sistema participativo en un asentamiento o un complejo habitacional llamado La Playita de Aguas Frías, Belén Aguas Frías. Sí, es Sí. muy importante identificar lo siguiente, y es que durante la gestión del alcalde actual de Federico Gutiérrez, el predio del Plan Parcial Belén Rincón, digamos que fue entregado su dominio, se le entrega la propiedad de ese predio al Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín, a ISVIMED, para que construya un complejo habitacional donde serán reasentadas las familias damnificadas de la quebrada La Picacha, ¿sí? Yeah. Ese complejo habitacional tendría, aquí tengo bien, digamos, los datos, tendría, como usted decía ahora, digamos, unas viviendas de
vivienda de interés prioritario que tienen un costo menor y por tanto pues también tienen un área menor. Serían 58 viviendas, porque las 106 familias, también algunas ya se había reubicado las familias en vivienda usada. Entonces, desde el año 2017 se empieza todo ese proceso participativo, se empieza la construcción del proyecto cuando estábamos justamente en la administración del actual alcalde y digamos que hasta ahora íbamos muy bien, porque se iba haciendo el proceso participativo, se iba construyendo y se le iba preguntando a la gente cómo iban los adelantos. La actual no, la administración que sigue, que es la administración del alcalde Quintero, decide en junio del 2021 que esos apartamentos ya no van a ser para los damnificados de la Picacha y que la playita ya no es para el censo de la playita, sino que decide unilateralmente que va a densificar el proyecto, entonces va a pasar de 58 viviendas a 94 viviendas, que le va a cambiar el estrato y que ya esas viviendas son vivienda de interés social y que en ese caso, si las familias de la playita querían irse a vivir a este conjunto residencial, tenían que pagar 54.511.560 pesos. Claro, eso es injusto y absurdo porque la tutela, bueno, la tutela no, porque la sentencia de acción popular más las medidas cautelares obligaba al reasentamiento sin cierre financiero, que significa que las personas, o sea, las familias no tienen que pagar un dinero adicional para ser reasentadas. Además, estas personas no tienen título de propiedad sobre la vivienda, sino que ellos son apenas posesiones. Bueno, pero venga, Erika, como no podemos contar toda la historia, listo. Entonces, digamos que la administración de Daniel Quintero contrarió la decisión que se había tomado en favor de estas familias. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, saltemos. Ahora, ¿qué pasa ahorita? Ahorita, ¿qué es lo que hay? Porque necesito resumir por tiempo. Perfecto. ¿Qué es lo que se decide pues, ahorita? Perfecto. El Consejo de Estado acaba de expedir una sentencia donde obliga al actual alcalde a hacer un nuevo censo, es decir, a actualizar desde el 2013 hasta hoy cuáles son las familias que se encuentran en este estado de habitar de estas zonas de riesgo, obliga a hacer todo el proceso de reasentamiento, obliga a hacer una política pública de reasentamiento que tenga que ver con los asuntos relacionados con cambio climático, ¿sí? Y en medio de esta sentencia, pues se tendrá que revisar qué sucedió con este proyecto habitacional de la playita que estaba priorizado tanto el dominio del predio por ISBIMED como los dineros para su construcción. Además, el Consejo de Estado, perdóneme que esto es más importante, el Consejo de Estado falló una tutela donde le da la razón a dos familias de que violaron su confianza, que la administración del alcalde Quintero violó su confianza y que tienen derecho a las viviendas del plan parcial Belén Rincón y que tienen derecho al proceso participativo, es decir, como se les había entregado. Entonces, digamos que tenemos unas sentencias que demuestran la violación de derechos y el desvío digamos, de esta obra para otras familias que si bien puede que tengan derecho a una casa, es cierto, pero este predio en particular estaba destinado para las familias de Belén, ¿cierto? Aguas Frías, damnificadas por la Picacha. Claro, porque les cambiaron las condiciones, mejor dicho, palabras más, palabras menos. Exactamente. Les cambiaron las condiciones, total. Y entonces eso es, pues, sí, eso es violarle la confianza, principio de confianza legítima. Entonces hay que cumplirles. Pero ese predio está construido, ese complejo está construido, o sea, ¿qué pasó con ese complejo? ¿Y tiene entonces ahora que ver con la decisión del Consejo de Estado? Sí, en este momento lo que me cuentan los líderes y lideresas, incluso la veeduría de la Picacha, es que la obra está abandonada. No sé si sea cierto, tendremos que revisar si sí es cierto, pero ellos han ido al lugar y no han visto nada de la construcción. No se le ha escriturado a las familias que ganaron la tutela tampoco, entonces habrá que revisar qué es lo que está sucediendo hoy con esa obra. Claro. Erika, y entonces la decisión de hoy es censo. Váyasense a quienes están ahí en zonas de alto riesgo en la Picacha. Pero no todo el mundo, no todo
O sea, No, si se llega a la decisión de hay que reubicar, no es a todo mundo, porque hay gente que vive cerca, pero no está en un estado de amenaza. exactamente. Mire lo que sucede cuando no se solucionan las cosas a tiempo. Entonces, Claro, en 10 años tenemos más población que reasentar, claro, seguramente porque ya muchas, digamos, casas han sido construidas en condiciones pues muy precarias, pero siguen sí. estando en la ronda de retiro de la Quebrada La Picacha. Claro, claro. Y también podría uno decir, Erika Castro, no hay mal que por bien no venga, diría uno, y excúseme la expresión, para las nuevas familias que en este tiempo se han reubicado. Estamos hablando de más de 11 años desde la tragedia, 11 a 2024, Sí, 13 años. Entonces me imagino sí. que ya no serán 106, serán muchas más, y entonces deberá ser esta administración las que le solucione su problema. Y eso va a implicar presupuesto, que me imagino que está a tiempo de meterlo en el plan de desarrollo. Sí, la Universidad de AFIT hizo un censo el año pasado y estableció solo en un sector que se llama El Hoyo 188 familias. Ah, solo en un Entonces, sector. solo en un sector 188 que no habían sido contabilizadas en el censo anterior. Ya, muy bien. Erika Castro, vamos a dejar el tema por hoy aquí, pues porque la idea es ir retomándolo poco a poco. Ya hay que averiguar qué pasó con el complejo habitacional del cual estábamos hablando en Belén, Aguas Frías. Y pues usted me va a acompañar más adelante y me va contando qué pasa para que les informemos a nuestros inteligentes, interesantes y calificados televidentes e internautas. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a ti por la invitación. No sé, señora, siempre ustedes están atentos, los expertos, los abogados y la gente que sabe esos temas. Es una noticia buena. Para Federico Gutiérrez, vamos a ver, hay que averiguar qué pasa entonces en esta administración, porque acabo de decir algo. Es algo que aparece, ¿cierto? Es una decisión del Consejo de Estado de este viernes. Entonces se le aparece, es un hecho sobreviniente que va a implicar que el plan de desarrollo contemple, yo no sé si lo tenía contemplado o no, este problemita, la solución a este problemita. Corte para mensaje, ya regresamos. El rifirrafe entre los gobiernos nacional y departamental no termina. Eso pareciese a veces que se hicieran buena cara, pero mentiras que de un momento a otro hay otro elemento que muestra que esas desavenencias pues, van a continuar, que no debería ser así. Ahora es el expresidente de la República y líder del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien está proponiendo algo llamativo, es pongamos de a 1 millón de pesos, 1 millón de antioqueños y terminemos nosotros las vías 4G. ¿Cómo es, expresidente? Si en el gobierno nacional incluso deben concluirse las vías que cruzan por Antioquia de interés para todo el país, que enfrentemos este desafío cívico, que 1 millón de antioqueños aportemos de a 1 millón de pesos, unos más, otros menos, unos a título de donación, otros a título de préstamo, que esto lo lideran el gobernador, el alcalde de Medellín, los alcaldes, la empresa privada, los grupos cívicos, los trabajadores de Antioquia. Salgamos adelante, enfrentemos este desafío cívico. Hemos podido con cargas mayores. Eso era así de sencillo como que casi el 20% de los antioqueños ponga de a 1 milloncito de pesos y solucionar esa desavenencia. En todo caso, para el gobernador Andrés Julián Rendón eso es plausible, pues salió él en su cuenta de X a decir, eso presidente, me gusta y así será. Y este fin de semana, en Dos Matías, estuvo mandándole razón al presidente Gustavo Petro sobre este tema. ¿Cuál fue la razón? Necesitamos haciendo o dejando hacer. Por eso aquí de nuevo la invitación al presidente es a recorrer las vías de cuarta generación, a entender que las vías de cuarta generación no pasan ni por el Poblado ni por Llano Grande, que además las que tomaron lugar allí son un ejemplo de progresividad fiscal
porque fueron pagadas en su totalidad por los más pudientes, pero para el goce y el disfrute de todos. Yo quiero que el presidente venga a Antioquia, conozca mejor Antioquia, sobrevuele con nosotros las vías de cuarta generación y entienda que esas vías no son de Antioquia, sino que son vías nacionales que conectan todo el suroccidente colombiano, zonas con tantas dificultades como el Chocó, con el puerto más próximo que podrían tener en el Caribe, que es el Caribe nuestro, el Urabá. Esto es una película con protagonistas, actores de reparto, puntos de giro, vamos a ver hasta dónde llega. Lo importante es que haya soluciones, pero ojalá armonía entre gobernantes. Bueno, una noticia buena para ir terminando Sinergia Informativa el día de hoy. Metro Salud reanudó la entrega de medicamentos en sus puntos de atención, lo que impacta a cerca de 500.000 usuarios de la red de hospitales de Medellín Metro Salud. Esta red hospitalaria está en capacidad de dispensar cerca de 21.000 fórmulas médicas a través de sus 40 sedes en las 16 comunas y los 5 corregimientos. Y esto pues ahora tiene un valor mensual en inventario en los centros de salud y unidades hospitalarias que asciende a 3.700 millones de pesos. Juan David Arteaga es el gerente encargado de Metrosalud y pues aquí está dándonos la buena noticia. Que estamos normalizando la situación que se ha presentado con la no entrega oportuna de algunos medicamentos. Ya hemos sido autorizados por la Junta Directiva de Metrosalud, en cabeza del señor alcalde de la ciudad, el doctor Federico Gutiérrez, de hacer un nuevo convenio y contrato con la Cooperativa Hospitalaria de Antioquia Cobán para la entrega inmediata de 2.000 millones de pesos en medicamentos. Esto lo estamos distribuyendo por toda la red, ya que desde el pasado mes de enero se habían venido entregando una serie de medicamentos a todas las farmacias de nuestras 10 unidades hospitalarias y de nuestros 42 centros de salud. Esperamos ir terminando durante estos próximos días de marzo con la completa entrega de medicamentos para que lleguen a toda la ciudadanía, a todos los beneficiarios de la EPS Saber Salud que hacen parte de la red hospitalaria de Metrosalud. Es buena noticia, esperemos pues que se complete con el cumplimiento de las obligaciones laborales, salariales, prestacionales con todos los trabajadores de Metrosalud que ustedes, recuerden, han venido protestando durante todos estos días por esa falta de pago durante el mes de febrero y, vuelvo y digo, el último compromiso prestacional. Buenas noticias, pero sobre todo invitación, hombre, a que pensemos siempre pensando en el interés general, no tanto todavía ni más en intereses personales y particulares políticos. Muchas gracias. Chao.